Bendiciones, queridos hermanos, bendiciones y bienvenidos tengan cada uno de ustedes a este martes, un martes bendecido, un martes lleno de la gracia de Dios. Bendiciones, hermanos, y gracias nuevamente por conectarte. Bendito Dios que nos da la oportunidad de llegar a otro martes, gracias a Dios. Un martes bendecido, un martes lleno de gozo, de alegría. Gracias, querido hermano. Bendiciones a los que se van conectando. Gracias, hermana Angélica, por estar ahí lista para escuchar la bendita y santa palabra de Dios. Y a cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos que se van conectando. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar puntualmente al pendiente de las predicaciones, de los temas, ahí donde estés, en tu casa, caminando con tu familia, o donde quiera que te encuentres, hermano y hermana. Te doy la bienvenida, la cordial bienvenida, y te doy las gracias de que como cada martes te conectes y estés presente. A mi hermana también de sangre, hermanita, gracias por conectarse. Mi hermana Vero, gracias, hermana, desde Atlanta por conectarse. La hermana Marisela Gómez, todos los que veo por ahí, bienvenidos. Mi esposa también, que ya está conectada, gloria a Dios. Y gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por estar aquí, por prepararse para escuchar el bendito mensaje. A mi comadre Lulú hasta Guanajuato, bendiciones, comadre, y gracias también por estar lista para escuchar el bendito mensaje de la palabra de Dios. Hermano y hermana, te doy totalmente y cordialmente la bienvenida y te agradezco pues que te vayas conectando. Bendito y alabado sea el Señor, que gracias a Dios nos da la oportunidad de otro martes estar aquí con ustedes para compartir el bendito mensaje de salvación. Como les comento siempre, para mí es un gozo, es una alegría, me lleno, me emociono cuando llega el día martes, porque es el día de compartir la santa y bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, los que se conectan, pero también los que después miran el video, a los que los comparten, a los que se los mandan a sus familiares. Gracias a cada uno de ustedes que se toman el tiempo de compartirlo, de conectarse o de mandárselos a sus familiares. Para mí es una bendición y me alegro en Cristo Jesús que de algo te estén ayudando estos temas. Como lo he dicho en otras veces anteriores, yo simplemente me uno a otros hermanos que ya están llevando la bendita y santa palabra de Dios. Entonces me uno a ellos, me uno en estas iniciativas de llevar el evangelio a través de los medios de comunicación. No tenemos, a través de las redes sociales también, no tenemos todavía las asambleas de oración o los grupos o los retiros en vivo, pero bendito Dios que tenemos estos aparatos, bendito Dios que tenemos el internet, bendito Dios que tenemos el teléfono o todo lo necesario para llevar a cabo estas predicaciones a través de la internet. Entonces, para mí es un gozo, una alegría estar aquí con ustedes. Gracias, hermanos, a los que comentan ahí y dicen: estoy listo para escuchar el mensaje. Pues si tú estás listo, hermano, yo también estoy listo en el nombre de Jesús. Y sin más preámbulos, sin otra cosa, vamos a comenzar. Vamos a comenzar el tema de esta tarde. El tema de hoy se llama, hermano y hermana, las 7 imágenes de la santa y bendita palabra de Dios. Las 7 imágenes de la palabra de Dios. Y vamos a ir en continuación con el tema que compartimos hace 8 días, enfocándonos y identificándonos con los discípulos de Emaús. Estos 2 discípulos de Emaús que tuvieron un encuentro maravilloso con la palabra de Dios, con Jesús palabra, que su corazón, dice la palabra de Dios, fue sanado, fue restaurado y fue liberado. Y hoy la misma palabra, hermano y hermana, se nos va a presentar
para conocerla de una manera diferente, para conocerla de una manera mejor. Pero sobre todo, hoy la palabra, hermanos, se nos va a presentar para tener un encuentro personal con la palabra. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tribulación que estamos pasando, algo o lo más importante que no podemos soltar es la fe, la confianza en Dios y nuestra lectura de la palabra. No te preocupes tanto, hermano, por ver las noticias, por ver las estadísticas, por ver las situaciones que están pasando, por ver la política, por ver los comentarios. No te preocupes por eso, hermano. Enfócate en este tiempo de pandemia a acercarte a la palabra de Dios. Y hoy en este tema, la palabra de Dios, hermano, se nos va a presentar. La palabra de Dios va a ir a nuestra búsqueda, va a ir a nuestro encuentro como los discípulos de Emaús, para presentarse y que nosotros la podamos lograr a entender mejor para nuestra vida. Muchas veces decimos, yo no leo la palabra de Dios, yo no leo la Biblia, porque no la entiendo, porque es para los estudiosos, porque es muy difícil entenderla. Y en realidad, hermano, la palabra de Dios, recuerdas que te lo dije hace 8 días, como dice el gran evangelizador Pepe Prado, la palabra de Dios no es un libro más, es una persona, es la palabra de Dios encarnada en Jesús que nos habla a ti y a mí. Decía un santo de la iglesia que la palabra de Dios es una carta de amor escrita para ti y escrita para mí. Y hoy, hermanos y hermanas, la misma palabra de Dios se nos va a presentar para conocerla mejor, pero no tanto para conocerla en la mente, para dejar que haga lo mismo que hizo con los discípulos de Emaús, que toque nuestro corazón, que camine con nosotros, que nos sane, que nos restaure y que nos libere. Te compartí hace 8 días, los discípulos de Emaús venían caminando de Jerusalén a Emaús, tristes, desilusionados, cabizbajos, amargados, pero también enojados y frustrados, y todo lo que termina en hados. Amén. Pero una vez encontrándose con Jesús palabra, una vez encontrándose con el Señor de señores, y aunque sus ojos no lo reconocían por las escamas del dolor, del pecado, de la falta de fe que traían en sus ojos, en el camino, cuando Jesús les explica las Escrituras, dice la palabra de Dios que su corazón empieza a arder. Y hoy queremos, hermano y hermana, que la palabra se nos presente para que nuestro corazón empiece a arder. Amén. ¿Quién dice amén? Muchas veces, hermano y hermana, tenemos un problema, tenemos una dificultad, estamos pasando una situación difícil y le vamos y pedimos consejo al vecino. Vamos y le pedimos consejo a la comadre. Y no que la comadre sea mala, pero ¿quién te garantiza que su conciencia esté bien formada en la palabra de Dios? Tú vas y le dices a la comadre, comadre, tengo problemas con mi esposo. ¿Qué te va a decir la comadre? No se deje, comadre, ándele y déjelo. Y usted también dígale, y esto y lo otro. Y te va a llevar por un camino diferente, un camino no evangélico, un camino no de la palabra de Dios. Eso sucede muy a menudo. Tenemos un problema y la gente va a buscar las cartas, los horóscopos. La gente va a buscar a que le den la suerte. ¿Sabes dónde está nuestra suerte? ¿Sabes dónde está nuestra lámpara, nuestra guía para llegar a la vida eterna? En la palabra de Dios. Y el católico necesita tener la palabra de Dios cerca de su corazón, cerca de su vida, cerca de su familia. Amén. Por eso estamos tocando estos temas sobre la palabra de Dios,
que, como te decía hace 8 días, no es estudio bíblico, es un encuentro con la santa y bendita palabra de Dios. Lo que más necesitamos en este momento es la lámpara, el fuego de la palabra de Dios para iluminar nuestros caminos, hermano. Todos sabemos que estamos pasando tiempos duros, tiempos difíciles. Y dice la palabra de Dios, ahorita la vamos a ver en una imagen, que la palabra es lámpara para ayudarnos. Y así como ayudó Jesús palabra a los discípulos de Emaús, así nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Y el objetivo de estos temas, hermano, es que te nazca, es que te abras y que tengas un encuentro personal con la palabra de Dios, como lo tuvieron los discípulos de Emaús. Que la palabra de Dios sea tu guía, sea tu GPS, que la palabra de Dios sea tu mapa, la lámpara, sea lo que primero recurres cuando estés pasando un momento difícil. Amén. Muy bien. Entonces vamos a entrar, hermano y hermana, al tema número 2, llamado las 7 imágenes de la palabra. Y vamos a encomendarnos a María Santísima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos a la Madre del Cielo: acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios y Madre nuestra, no deseches mis súplicas, antes bien escúchelas y acógelas benignamente. Amén, aleluya, amén. Y consagramos este tema a María Santísima, a todos los ángeles y todos los santos, pidiendo hoy en especial la intercesión de Santa Clara, para que nos ayude a ser humildes, sencillos y obedientes. Amén, aleluya, amén. Bueno, hermano, bienvenido pues, y vamos a comenzar. Quiero invitarte a que tengas tu palabra junto contigo. Y lo que hace 8 días te compartí, que durmieras con la palabra de Dios, que abrazaras la palabra de Dios y durmieras con ella. Te voy a invitar a que, si tú gustas, me dejes un mensaje por ahí, o mandes un mensaje en el Messenger o aquí en Facebook, de cómo te fue cuando dormiste con la palabra de Dios. Porque hay que abrazarla, y no solamente literalmente, hay que tener un encuentro personal con la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, si tuviste esa experiencia con la palabra, hermano, yo te invito a que por ahí dejes en los comentarios cómo te fue durmiendo con la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Bien, comenzamos pues, hermanos, el tema número 2, las 7 imágenes de la palabra. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a intentar comprender con imágenes sencillas lo que es la palabra de Dios. Yo te cuento, yo antes de vivir mi retiro, nunca en la vida había tocado la palabra de Dios. Sabía que existía la Biblia, sabía que había la palabra de Dios, la escuchábamos en la Santa Misa, pero nunca en mi vida la había hojeado, la había abierto, hasta el día que yo viví mi retiro y tuve un encuentro personal con Jesús. Y recuerdo que en mis primeros años yo me llenaba de la palabra, claro, todavía, pero en ese tiempo era lo que tenía. Era algo maravilloso que me había encontrado con la palabra. Y recuerdo que mis hermanos de comunidad
cuando me invitaban a leer un versículo, para mí era un gozo, para mí era una alegría enorme, porque decía, ¿cómo mis hermanos se fijan en mí para yo leer la santa y bendita palabra de Dios? Y te quiero compartir, hermano, que la palabra de Dios ha sido mi guía en estos tiempos. En este tiempo de tribulación, en este tiempo de pandemia, tú abres las noticias y lo único que encuentras es: ya se va a acabar el mundo, la pandemia no para, la injusticia social, un montón de situaciones, malas noticias. Encuentras también personas diciendo: ya viene Jesús, ya se va a acabar el mundo, ya se acabó esto, ya se acabó lo otro. Y honestamente, hermano, si pones mucha atención a eso, te quita la paz, te destabiliza, te inquieta todo ese tipo de noticias. Y todos proclaman y todos dicen tener la verdad. Todos dicen, creen tener la verdad. Pero ¿sabes una cosa que a mí me ha ayudado mucho en estos casi ya 5 meses que tenemos de pandemia? Estar cerca de la palabra de Dios. Yo me acuerdo lo que dice Jesús. Y cuando la gente dice: ¡ay, ya se va a acabar el mundo! Y vienen las catástrofes. Y Jesús mismo dijo: ni yo, dijo, solamente el Padre sabe cuándo será el último día. Y luego Jesús dijo también en su palabra: yo estaré con ustedes hasta el último momento de la vida. Y luego también dijo el Señor: los poderes del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Y para mí, hermano, todas esas palabras de Jesús me traen paz, me traen gozo, me traen tranquilidad. Porque yo no sé tú, pero yo le creo más a la palabra de Dios que a lo que todo el mundo diga allá fuera. Amén. Y por ello, hermano y hermana, es tan importante tener este encuentro con la palabra de Dios. Y hoy la palabra se nos va a presentar en este tema. Hoy vamos a hacer una radiografía de la palabra de Dios. Vamos a sacarle una radiografía para poder entender lo que es la palabra de Dios. No es simplemente un libro, no es cualquier libro, es el mismo Dios hablando a su pueblo. Amén. A veces encuentro hermanos y estoy desesperado y estoy perdido y ya no encuentro la salida y no puedo tomar una decisión. Ve a la palabra de Dios, hermano. No le creas a la comadre, con todo respeto a las comadres. No le creas al compadre, no le creas a la vecina. Créele a la palabra de Dios. No le creas al brujo de la esquina. Créele a la palabra de Dios. Créele a la palabra de Dios. Así como los discípulos de Maús, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Esos 2 discípulos tuvieron un encuentro con la palabra de Dios. Y simplemente resumo la cita que leí hace 8 días. 2 discípulos que se encontraban cabizbajos, que habían caminado con Jesús, habían estado cerca de Jesús, pero como no lo miraron resucitar, se desanimaron, su esperanza se vino abajo y caminaban de Jerusalén a Emaús, tristes, cabizbajos y desilusionados, como muchos de nosotros podamos estar caminando en este tiempo. Pero ¿qué sucedió en el Evangelio? Jesús va con ellos, se acerca, les dice: pero qué testarudos son para entender la Escritura. ¿Acaso no tenía que pasar esto? ¿Acaso el Hijo del Hombre no tenía que sufrir? Y dice la palabra de Dios que les comenzó a explicar desde Moisés y los profetas toda la historia de la salvación. Y ellos comenzaron a entender el plan de Dios. Porque lo que más nos hace sufrir no es el dolor, sino no entender el plan de Dios. Y dicen los discípulos de Emaús que ya cuando iban a llegar a Emaús, le dicen a Jesús: quédate con nosotros. Y Jesús se queda, y al partir el pan
lo reconocen, se abren sus ojos, son sanados y regresan por el mismo camino, pero con una actitud diferente, contentos, gozosos, llenos de alegría porque han visto al resucitado. Pero se dice en una frase bien interesante. Le dice uno de los discípulos: oye, ¿no sentías arder el corazón mientras Jesús nos explicaba las Escrituras? Cuando ellos comenzaron a escuchar la palabra de Jesús, hermano y hermana, comenzaron a sanar, comenzaron a ser liberados, comenzaron a ser restaurados. ¿Cuándo? Cuando empezaron a escuchar a Jesús palabra. Ahí comenzó su sanación. Ahí comenzó su liberación. Cuando escucharon a la santa y bendita palabra de Dios, hermano. No cuando escucharon las novelas, no cuando escucharon el radio, no cuando escucharon las noticias. No, ahí no fueron sanados. Fueron sanados cuando escucharon la santa y bendita palabra de Dios. Y dice la palabra que entonces sus corazones empezaron a arder en fuego. Y hoy tu corazón y mi corazón le vamos a pedir al Señor que arda en fuego. Amén. ¿Quién dice amén ahí? Gloria, gloria a Dios. Hoy pues, hermanos, la palabra se nos va a presentar en 7 imágenes. 7 imágenes sencillas, 7 imágenes humanas, para que tú y yo comprendamos más y mucho mejor qué es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Vamos a sacarle una radiografía. Vamos a sacarle una radiografía maravillosa para comprender la palabra de Dios. Dice San Agustín: Dios habla en las escrituras por medio de hombres y en lenguaje humano. Dios habla en las escrituras por medio de hombres y en lenguaje humano. Hoy, hermano, tú vas a tener un encuentro con la palabra. Amén. Y comenzamos. 7 imágenes. La imagen número 1. Dice el Salmo, imagen número 1. Y mi esposa se las va a ir poniendo ahí las citas bíblicas para que las vayan escudriñando en casa. Y si tienes tu palabra contigo ahí mismo, vamos a irla abriendo. Imagen número 1, dice el Salmo 119, versículo 105. La primera imagen de la palabra es que la palabra es lámpara y es fuego. La palabra de Dios es lámpara y fuego. Dice así el Salmo: tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios, la primera imagen de la palabra de Dios es como una lámpara que ilumina cada paso que damos. Luz. La palabra de Dios viene a darnos luz para nuestro sendero. Hermano y hermana que estás ahí escuchando, no te puedes ahogar en un vaso de agua. No te puedes venir abajo cuando estés pasando por un túnel, porque tenemos la lámpara de la palabra, que es como antorcha, como fuego, como lámpara para guiar nuestros pasos. La palabra de Dios es una lámpara que va iluminando nuestra vida, que va iluminando en este tiempo de tribulación, en este tiempo de prueba. La palabra de Dios viene como lámpara para irnos iluminando, para ver por dónde le vamos a dar. Hay gente que está viviendo en la oscuridad, hay gente que está viviendo en problemas difíciles, y viene la palabra de Dios a ser esa lámpara para iluminar el sendero, para iluminar el paso. Ojo, no para iluminar toda la carretera, para ir iluminando cada paso de nuestra vida, para ir iluminando
cada situación en nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra lámpara, hermano. Yo recuerdo cómo la palabra de Dios para mí fue mi lámpara. Los que han escuchado mi testimonio, yo sufría de una baja autoestima y me sentía persona de poco valor y me sentía que mi vida no valía nada y sentía que yo no tenía futuro. Y un día escuché que la palabra de Dios me decía que yo era bueno delante de los ojos de Dios, que yo era escogido delante de los ojos de Dios, que yo era precioso delante de los ojos de Dios. Y eso cambió mi vida. Eso iluminó mis pasos. Ya no caminaba con la cabeza hacia abajo. Ya no vivía del qué dirán, ni el qué me van a decir, ni el me van a criticar. Ahora dejaba solamente que ilumine mi vida la santa y bendita palabra de Dios. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la gente, lo que diga la gente del pueblo, la gente de donde vives, la gente de tu ciudad, el vecindario. Lo que importa, hermano y hermana, es lo que dice Dios de ti a través de la palabra. Y la palabra de Dios viene a iluminar nuestra vida como esa lámpara. Amén. Por eso la primera imagen de la palabra de Dios es una lámpara que viene a iluminarnos. Y también es como fuego que viene a quemar impurezas. A veces nosotros tenemos una idea de la vida, de la situación, y viene la palabra de Dios y quema esa idea, y tritura esa idea, y cambia esa idea, y nos da una idea cristiana, una idea evangélica, una idea diferente. Tú tienes odio contra tu hermano, contra tu hermana, y quieres ir con tu hermano y con tu hermana a decirle hasta de lo que se va a morir. Y decirles no, y me la hizo y me la paga, y ahorita yo voy y le voy a decir y esto y lo otro. Pero vas a la palabra de Dios y con ese fuego de su palabra quema ese coraje, quema esa intención y te dice, ¿sabes qué? Perdona. Y tú sientes un deseo de ir y vengarte, pero la palabra de Dios viene a quemar como fuego esa venganza, esa situación, ese problema y esa angustia. Porque la palabra de Dios es lámpara y fuego. Para los discípulos de Emaús que venían caminando, se quedaron traumados con Jesús en la cruz. Probablemente venían caminando en oscuridad. Y cuando Jesús les empieza a hablar por el camino, su palabra comenzó a iluminar su vida. ¿No te has sentido a veces como en un túnel sin salida? Como en un túnel oscuro, como en una situación negra, y viene la palabra de Dios, viene Jesús palabra, y te trae paz, te abre el sendero, te abre el camino para que encuentres la solución? Por eso la palabra de Dios, en su primera imagen, hermano y hermana, es que es lámpara. Lámpara para iluminarnos. Así como iluminó a los discípulos, también la palabra de Dios quiere iluminar tu vida. Deja de ver las noticias, deja de ver TV Notas, Univisión o el Facebook o cualquier otra situación. Déjate iluminar, hermano, por la palabra de Dios. Ve primero a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo me habla la palabra de Dios? Amén. Primera imagen, la palabra de Dios es lámpara y fuego. Segunda imagen, hermano, y para ello nos vamos a ir al libro, la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12, segunda imagen de la palabra. Pues viva y eficaz es la palabra de Dios,
y más cortante como a cualquier espada de dos filos. Penetra, hasta la división entre el alma y el espíritu, las articulaciones, médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra del Señor. Segunda imagen de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada. Una espada, hermano, que tiene el poder de penetrar, dice aquí la palabra de Dios, hasta lo más íntimo de nuestras entrañas. Hasta lo más íntimo de las entrañas. La palabra de Dios tiene un poder, hermano, como esa espada que penetra, que quita lo malo, que saca lo malo, que saca el pecado, soberbia, orgullo, vanidad, avaricia, que saca todo aquello que estamos cargando. La palabra de Dios es como una espada, hermano. El arma más importante del soldado es la espada. El arma más importante del católico es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y hermano y hermana, la palabra de Dios es espada para nuestras vidas. Para luchar contra el enemigo. Para luchar contra la batalla. Para luchar contra los problemas. Para luchar contra las situaciones. A veces ya no encuentras qué hacer. A veces te sientes sola. A veces te sientes solo. A veces te sientes decaído. A veces te sientes que estás peleando una batalla con tus hijos, con tu esposa, con la sociedad, con tu familia. Yo te invito a que uses la palabra de Dios para pelear la buena batalla, hermano, y salir victorioso. Penetra, corta. Muchas veces queremos corregir a la familia, queremos corregir al hijo, y le decimos, y nuestras palabras se quedan cortas. Pero cuando llega la palabra de Dios, y aquel hijo que te dice, mamá, no es pecado, y tú le dices, sí es pecado porque lo dice la palabra de Dios, muchas veces lo hace reaccionar más. Yo he mirado varones, hombres, llegar a los retiros bien fuertes, bien machos, con una coraza de orgullo, con una coraza de soberbia, y decir qué me van a enseñar, qué me van a hacer en la iglesia. Pero cuando abren el corazón, la palabra penetra esa coraza, y no hay hombre, por más orgulloso, por más duro, por más egoísta que sea, que se resista a la santa y bendita palabra de Dios. Por eso, hermano y hermana, si estás peleando una lucha, predícale la palabra, háblale sobre la palabra, llénate de la palabra, háblales de la palabra de Dios. Es nuestra espada que penetra hasta lo más íntimo. Y cuando la palabra de Dios como espada penetra hasta lo más íntimo, empieza a sacar, hermano y hermana que me escuchas, todo pecado, todo rencor, toda basura, todo aquello que hemos guardado por mucho tiempo. La palabra de Dios como espada la saca. Saca toda mala intención, saca todo mal deseo, saca toda culpabilidad también, todo aquello que hemos venido cargando. La palabra de Dios tiene poder, hermano y hermana, de penetrar todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Amén. La palabra de Dios para los discípulos de Emaús, hermano, penetró, les llegó. Hubo algo que ellos se descuidaron, abrieron un poco su corazón y las palabras les pegó. Por eso, hermano y hermana, si está tu esposo ahí y no quiere escuchar palabra, súbele volumen. Porque lo que le va a llegar no es mi palabra. Lo que le va a llegar a tu esposa, a tu esposo que está ahí,
es la palabra de Dios, que tarde que temprano le va a penetrar hasta lo más profundo de su corazón. Amén. Tarde que temprano le va a penetrar el corazón. Amén. Porque ¿qué tiene él? Y así como penetró el corazón de los discípulos de Emaús, así también va a penetrar el corazón de nuestras vidas. Amén. Amén. Tercera imagen de la palabra de Dios. Para ello nos vamos a ir al profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, 29. Tercera imagen de la palabra. No es mi palabra como fuego o como martillo que golpea la peña. Palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, en la tercera imagen es como un martillo que golpea la peña. En muchas ocasiones, hermano y hermana, el Señor te habla, el Señor te está hablando, el Señor está golpeando con su palabra tu corazón y diciéndote: cambia de vida, hermanito, cambia de vida, vas por el mal camino, esa no es tu esposa, esa es un amante, déjala, deja el vicio, eso, y sigue golpeando hasta que la palabra de Dios destruye ese pecado, hermano. Tercera imagen de la santa y bendita palabra de Dios. La palabra de Dios es como martillo que destruye las ideas que tenemos, las ideas machistas, las ideas, a veces gente que viene de México y por ser de ciudad o por ser de una situación económica acomodada, se sienten superiores a otros o se sienten que saben más y tienes un sentido de superioridad sobre otros, sientes que eso, sientes que el otro, y viene la palabra de Dios y ¡pum!, destruye esa idea y te dice: todos somos iguales. Y te dice: el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. ¿Y qué sucede? Empieza a destruir esa mala idea. Nosotros como varones tenemos esa idea machista de que a mí me sirven todo, a mí me hacen todo, yo todo. Pero ¿qué viene la palabra de Dios y te dice a destruir esa idea machista? Y te dice: el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. O a veces tenemos esa idea de que la mujer es mi sirvienta y que me sirva y que esto y que el otro, y viene la palabra de Dios y dice: no, hermano, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó a la iglesia? Sacrificando su vida, dando la vida por su esposa, la iglesia. Y entonces tú con tu idea machista, viene la palabra y quebra esa idea. A veces traemos esas ideas de las limpias, del mal de ojo, de las hierbas, y viene la palabra y te dice: no, eso no es de Dios. Aléjate de las limpias, del tarot, del horóscopo, de ese tipo, de la suerte. No, cree y confía. Y la palabra de Dios viene como ese martillo a destruir esas ideas erróneas. Esas ideas, dice mi hermano: québrame con tu palabra. Amén. Esa que es una bella oración. Québrame, Señor. Quebrántame, Señor. Hay personas que son, perdón con la palabra, testarudas, ¿verdad? Y yo no voy a perdonar, y yo no voy a perdonar, y a mí me la hizo, y a mí me la paga, y yo no voy a perdonar, y a mí me humilló, y esto y lo otro. Y viene la palabra de Dios y te dice: si no perdonas,
no serás perdonado. Y entonces viene a quebrar ese orgullo, viene a quebrar esa situación, ese odio, ese rencor, esa ira, todo aquello que has cargando. Viene la palabra de Dios a destruirlo y a enseñarnos, a iluminarnos como lámpara, cuál es el camino evangélico, cristiano, católico. Quebra nuestras ideas, nuestras estructuras, quebra nuestros malos hábitos, quebra nuestros prejuicios. ¿Qué van a decir? ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Y si voy a la iglesia? ¿Y si hablo de Dios? ¿Qué va a pensar el hermano? Que ya soy hermanito de la iglesia, que ya no quiero salir a la fiesta, que ya no quiero tomar, que ya no quiero ir a la parranda. ¿Qué van a pensar? Y viene la palabra de Dios y quebranta esas ideas. Dile como dice mi hermano Ramón: québrame, Señor, con tu palabra. Qué bella oración. Québranos, Señor, con tu palabra. Gloria a Dios. ¿Para qué sirve un martillo? Para destruir. A veces tenemos ídolos. El ídolo de los dólares, el ídolo del carro. Hay gente que tiene un carro y no deja que ni siquiera sus hijos lo toquen, ¿verdad? Porque se lo rayan. A veces tenemos el ídolo del trabajo. ¿Cuánta gente que yo conozco no tiene un ídolo del trabajo? Y nunca tienen tiempo para Dios. Nunca tienen tiempo para Dios. Pero viene la palabra de Dios y destruye ese ídolo del trabajo, ese ídolo de los dólares. Pero ¿para qué sirve el martillo también? Para construir, amén. Destruye lo malo, pero construye algo bueno. Construye tu vida sobre la roca. Hermano y hermana que me escuchas, yo te invito a que construyas tu vida a base de la palabra de Dios. Construye tu vida en base a la palabra de Dios. Déjate tocar, hermano y hermana, por la santa y bendita palabra de Dios. Hay hermanos que dicen: hermano, pero es que no puedo, es que esto, es que el otro. Déjate quebrantar, tocar y construir por la santa y bendita palabra de Dios. Québrame, Señor, con tu palabra. Que esa sea nuestra oración esta noche. Québrame, Señor, con tu palabra. Amén. Tercera imagen, pues, es la palabra es como un martillo. Cuarta imagen. La palabra de Dios es agua y es lluvia. Agua y lluvia. Vámonos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo del 10 al 11. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es espada, es fuego, es martillo, pero también es agua y lluvia. Y dice la palabra de Dios: del mismo modo que desciende la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá de vacío, sino que empapan toda la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que produzca y dé simiente el sembrador, así será la palabra que sale de mi boca. No tornará de mi vacío, pues realizará lo que me he propuesto y será eficaz en lo que mande. Palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es como agua, es como lluvia, que dice la palabra de Dios que no cae a la tierra sin no dar fruto. Viene a regar la tierra, viene a regar los corazones sucios, a regar los corazones vacíos, viene a regar los corazones áridos, viene a regar nuestra vida, hermano. Imagínate en un día de calor, en un día caluroso,
Estás trabajando, abres una agua fría, bien refrescante. ¿Cómo viene a saciar tu vida esa agua fresca? Así viene la palabra de Dios a nuestras vidas, hermanos. Viene a saciarnos, a llenarnos, a refrescarnos. Por eso te invito, hermano, a que vayas a la palabra, a que la leas, a que tengas una relación con tu santa y bendita palabra, para que venga a regar tu vida. Hay hermanos que en ocasiones dicen: me siento seco, me siento vacío, ya no encuentro la salida, necesito salir adelante. Y viene la palabra de Dios a tu vida a regar ese vacío. Por eso te invito, hermano, no te llenes de lo que ves en la tele, de las noticias, de los narcocorridos, de todo eso. Llénate de la palabra, para que te sacies, para que te llenes, para que empape tu corazón. Así como yo les estoy hablando, se me seca la garganta, ¿verdad? Por eso tengo mi tecito listo. Y cuando tomo el té, se me refresca y se siente a gusto, se siente refrescante. Así igual es la palabra de Dios, hermano. Para un día árido, caluroso, para un día de prueba, de tribulación, de problemas difíciles, empápate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. No busques la suerte, vuelvo a repetir, en los horóscopos. No busques la suerte en las cartas. No busques la suerte en otros lugares. Busca el agua viva de la santa y bendita palabra de Dios. ¿A cómo nos encontramos católicos? Bien católicos, pero que creen en las cartas, en los horóscopos, en el zodiaco, en la suerte, en la pata de conejo, en el billete de $2, en la energía, en las estrellas. No, hermano, empápate, llénate de la santa y bendita palabra de Dios, que viene a regar nuestro espíritu marchito. Los discípulos de Emaús venían, como decía la chimoltrufia, achicopalados. Venían tristes, cabizbajos, decepcionados. No resucitó Jesús, ya falleció. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a la vida de antes? Venían lloriqueando probablemente, no lo sé, lamentándose. Pero la palabra de Dios vino a regar su espíritu marchito, a regar su vida, a regar todo su ser, y su espíritu se levantó y comenzaron entonces a arder su corazón. En un día que estés pasando un día difícil o una situación terrible, vea la palabra, hermano. Vea la palabra de Dios y tú mirarás la gloria de Dios al regar tu espíritu, al regar todo tu ser. Amén. Gloria a Dios. Quinta imagen de la palabra de Dios. Son 7 imágenes. Vámonos a la quinta rápidamente. La palabra de Dios, hermano, es miel. Es como miel. Y vámonos a ir al Salmo 119. Salmo 119, versículo 103. Dice así la palabra de Dios: qué dulce me sabe tu promesa, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios. Las promesas de Dios, la palabra de Dios, hermanos, es como miel. Es como miel que viene a endulzar nuestra vida. Ahorita que estamos pasando momentos amargos, donde no podemos salir mucho,
donde no hay tanto trabajo, donde la sociedad, las noticias quieren meternos el miedo, quieren un montón de situaciones. La palabra de Dios viene a tu vida como esa miel a endulzar la vida. Hay gente que camina por la vida toda amargada, como dice el hermano Mario Alberto, con cara de limón chupado, o como dice, con cara de galleta de animalito, o como dice el Papa Francisco, con cara de funeral, enojados, tristes, desilusionados. Pero dice la palabra de Dios que la palabra de Dios viene a nuestra vida para que venga y nos sacíe y nos endulce la vida como esa miel que es dulce, que viene a darle paz a tu vida, que viene a endulzar tu vida, que viene a darle sabor a la vida. Hermano y hermana, la palabra de Dios viene a endulzarnos la vida, a endulzarnos la vida para los momentos agrios de la vida, para los momentos de tribulación, para los momentos de prueba, para los momentos de dificultad. La palabra de Dios es miel a nuestro paladar. Saboréala, cómela, pruébala, hermano. Quédate con la santa y bendita palabra de Dios, hermano. Abrázala, duerme con ella, vive con ella, reúnete alrededor de la santa y bendita palabra de Dios. La Biblia endulza el corazón que fue amargado por el pecado. La palabra de Dios endulza nuestro corazón decepcionado o amargado por la traición. La palabra de Dios es fuente de felicidad para todo aquel que la busca. La palabra de Dios se nos ha dado para ser felices. La palabra de Dios pues viene a nuestras vidas a ser esa miel que toque nuestro corazón. Por eso cuando la leas, lee un pedacito, quédate con eso, medítalo todo el día, saboréalo. No trates de explicarlo, no trates de enseñarlo luego, medítalo, cómelo como esa miel maravillosa. Amén. ¿Sabes una cosa? La miel tiene una característica muy especial. La miel es imperecedera, o sea que no se echa a perder. La miel la puedes durar por mucho tiempo y no se echa a perder. Así es la palabra de Dios, como esa miel que no se echa a perder. Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que si Jesús dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿qué quiere decir? Que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, mi hermano. Y por ello le damos gloria a Dios. Por eso nos gozamos en el Señor y seguimos predicando y seguimos cantando. Porque la palabra de Dios no pasa de moda, no se acaba y su poder no se agota. Amén. No se agota. Igual que la miel. Por ello yo te invito, hermano y hermana, a que te reúnas, así como se reúnen los mosquitos o las abejas alrededor de la miel. Reunámonos alrededor de la palabra de Dios. A mí me causa mucho gozo y mucha alegría cuando voy a un hogar, cuando me hospedo en un hogar o cuando me invitan a un lugar y llego a sus casas y veo el altar de la palabra de Dios, con su cirio, con su imagen y la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque le estás dando el lugar a la palabra de Dios en tu vida. Y eso es maravilloso. Eso a mí me goza y es bello. En vez de que tengas ahí la imagen de tu equipo favorito de fútbol, hermano,
Pon la palabra de Dios en su lugar. Dale un espacio especial a la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Amén. La quinta imagen, pues, hermanos, es que la palabra de Dios es miel para nuestras vidas. En momentos amargos, en momentos de tribulación, acude a la palabra de Dios. En momentos de duelo, de desesperación o de ansiedad, de depresión, de tristeza, ve a la palabra de Dios. No andes llamando al Piolín por la mañana. No andes llamando a la radio a pedir un consejo. No vayas con la doctora Gloria Polo, a ver si no me demandan. No vayas con... Ve a la palabra de Dios, hermano. Amén. No vayas a contarle los problemas matrimoniales a Laura Bozo. Ve a la palabra de Dios. Amén. Ve a la palabra de Dios. Ahí encuentras la lámpara, la miel, el martillo, la espada, el agua viva de la palabra. Sexta imagen, hermano, de la palabra de Dios. Sexta imagen. Así como la miel endulzó el corazón de los discípulos de Emaús, que venían desilusionados, que venían cabizbajos, la palabra de Dios también fue sembrada en sus corazones. Sexta imagen de la palabra de Dios. La palabra de Dios es semilla. Es semilla. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 11. San Lucas 8:11. Les diré el significado de la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Palabra de Dios. La semilla, hermano, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una semilla que es plantada en tu corazón. Y cuando una vez que el Señor la planta, hay que cuidarla. Hay que dejar que germine. Hay que dejarla que crezca. Hay que regarla. Hay que cuidarla. Hermano y hermana, si el Señor ya plantó su semilla de su palabra en tu corazón a través de un retiro, a través de estos temas, no dejes que nadie te robe la bendición. Que nadie te critique y te venga y te diga: ay, hermanito, ya te hiciste protestante, ya te hiciste católico cucaracha, porque solamente compartes videos de la palabra, solamente compartes alabanzas. No importa, hermano, porque la palabra de Dios, por muy pequeña que sea como esa semilla, si tú la cuidas y dejas que germine en tu corazón, empezará a crecer y dará fruto, y fruto en abundancia. Y ese crecimiento muchas veces es en silencio, pero si la germinas adecuadamente, crece. Crece, hermano. La semilla, pues, es como la palabra del Señor, o la palabra de Dios es como la semilla. Crece de día y de noche. Crece sin que tú lo sepas, únicamente que la vayas cuidando. Y no dejes que el enemigo arrebate lo que el Señor ya te ha regalado. Amén. No dejes, hermano y hermana, que el Señor ya ha plantado en tu vida la semilla. No dejes que nadie te la arrebate. Cuídala. Lee la palabra. Si no la entiendes, a veces me dicen hermanos: hermanito, pero yo la leo y no la entiendo. Tú léela. Tú léela. Si no la entiendes, mañana vuelves a leer el mismo versículo. Y si no la entiendes, tú síguela leyendo. Que tarde que temprano el Espíritu Santo está trabajando en silencio. Y tarde que temprano se te va a venir a la mente y vas a decir: oye, yo la había leído hace mucho tiempo, pero no la recordaba. Y el Espíritu Santo te la va a recordar en el momento que la necesites. Eso te lo digo por experiencia. Yo a veces leo la palabra y digo: no le entiendo aquí, Señor, de qué se trata. Pero el Espíritu Santo sí la entiende, sí la recuerda y sabe cuándo usarla.
Porque la palabra de Dios no es como la usan los hermanos con el perdón y el respeto, los testigos de Jehová. No es para estar atacando y atacando y atacando y diciendo, no es para eso. La palabra de Dios es para cambiar de vida, hermano. Para cambiar de vida. Amén. Amén. Última imagen de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como ese alimento. Es alimento. Y vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mas él les respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es alimento. Porque a veces andamos desnutridos espiritualmente. Nos llenamos de las series de Netflix, nos llenamos de los narcoseries, nos llenamos de las novelas y te vas a la cama y no te vas a dormir en paz. Y estás inquieto y no encuentras la paz, el sosiego, la serenidad. Porque la pregunta es: ¿de qué te estás alimentando? La palabra de Dios es alimento. Alimento para nuestras vidas. Aliméntate, hermano. En el peregrinaje de la vida, como los discípulos de Emaús, que peregrinaban de Jerusalén a Emaús, la palabra de Dios fue su alimento. Llénate de la palabra de Dios. Déjate alimentar por la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios llene tu vida, hermano. Deja a un lado ese alimento del mundo, de la televisión, de las noticias. Llénate de la palabra. Aliméntate de la palabra. La palabra de Dios es nuestro alimento. Aquella noche los discípulos de Emaús probaron el alimento de la palabra de Dios. Fueron saciados. Por eso es tan importante la Santa Eucaristía y llegar temprano, hermano. Porque llegas, la primera parte es la liturgia de la palabra, donde te alimentas de la palabra. La segunda parte te alimentas de la Eucaristía. La escucha de la palabra de Dios. A mí me encanta escuchar predicaciones. Y el otro día, el sábado, me llené de estábamos en la casa escuchando un congreso latinoamericano de la Renovación Carismática. Yo me estaba llenando por los sacerdotes, por los hermanos que compartían la palabra de Dios, que estaban llenándonos por la palabra de Dios. Y le dije a mi esposa: hoy este día me siento lleno, le digo, porque he escuchado tanta predicación que me siento lleno de la palabra. Por eso es importante llenarse, hermano, de la santa y bendita palabra de Dios. Llenarnos de la santa y bendita palabra. La palabra de Dios es alimento. Hermanos, si no nos llenamos de la palabra, probablemente vamos a crecer desnutridos. Aquí unos estamos más llenitos que otros, ¿verdad? Pero si no nos llenamos, vamos a crecer desnutridos de la palabra. Y si nos llenamos de otras cosas, dice la palabra del Señor, que la boca habla de lo que hay en el corazón. Y si te llenas tu vida de las narcoseries, de las series raras y extrañas que hay, a rato vas a hablar andando eso. Yo me encontré una vez en una comunidad, cuando a veces uno da instrucciones, ¿no? Y en vez de decir amén, dijo un hermano: arre, ¿eh? Arre. Dije que anda en el ganado el hermano, o anda mucho viendo esta serie que salía en la televisión, ¿verdad? En vez de decir amén, decía arre, arre, vámonos, ¿verdad? La pregunta es: ¿de qué te estás llenando, hermano? ¿De qué nos estamos llenando? Los discípulos de Emaús fueron tocados por estas 7 imágenes.
lámpara, espada, martillo, agua y fuego, agua y lluvia, miel, semilla y alimento. La palabra de Dios viene a nuestra vida, mi hermano, a llenarnos, a saciarnos. Se nos presenta por 7 imágenes para conocerla, para tener un encuentro personal con ella. Los discípulos de Emaús, que caminaban cabizbajos, desilusionados, amargados, tuvieron un encuentro personal con Jesús, palabra que les cambió la vida. Les cambió la vida e hizo que su corazón ardiera en fuego. La pregunta de esta noche para ti y para mí: ¿cómo quisieras experimentar la palabra de Dios? ¿Cómo la quisieras experimentar? Probablemente como fuego. Probablemente quieres que venga y destruya y que quebrante algo en tu vida. Probablemente, mi hermano, deseas que la palabra de Dios venga a tu vida y saque todo aquello que hemos venido cargando. Probablemente los discípulos de Emaús eres tú y eres yo, que vamos por la vida sedientos, cansados, desilusionados, tristes, amargados, decepcionados. O hay un hábito en tu vida que no has podido vencer. ¿Cómo quisieras que la palabra de Dios hoy viniera a tu vida como ese martillo, que venga y destruya, que te ayude a perdonar, que te ayude a sanar, que te ayude a ser libre, que te ayude a liberarte, que te ayude a cambiar esas ideas machistas, que venga a endulzar tu vida, que venga a alimentarte, que venga a cambiar tu corazón? ¿Cómo quisieras que la palabra de Dios alimentara tu vida, mi hermano? ¿Cómo quisieras? Ahí donde tú estás, te quiero invitar a orar. Y de las 7 imágenes que te he presentado, vamos a pedirle al Señor cómo tú quieres que venga la palabra. Quizás quieres que penetre esa soberbia, ese orgullo como esa espada de doble filo, o que venga como alimento. Te hace falta el alimento. O probablemente, hermano y hermana que me estás escuchando, te sientes vacío, te sientes agobiado, te sientes triste, te sientes seco por dentro, como los discípulos de Emaús que venían caminando. Y la palabra de Dios vino a regar su flor marchita, vino a regar su espíritu, vino a regar su corazón. ¿Qué necesita tu corazón en este momento, hermano y hermana? Ahí donde tú estás, ahí en tu casa, yo te quiero invitar a que pongas tu mano en el corazón, o si tienes tu palabra contigo, a que la abraces como hace 8 días. Y hagas una oración y le digas al Señor: mira, mi amado Jesús, que yo camino por la vida como los discípulos de Emaús, triste, desilusionada, cabizbajo, amargado. Mira, Señor, que se me ha acabado la dulzura. Soy amargo, grito a los hijos sin razón, me enojo muy rápido, maltrato, me siento desesperada, desesperado. Mira, Señor, que necesito que tu palabra venga y endulce mi vida. Mira, Señor, que he perdido a un ser querido y me siento amargado, me siento decepcionado.
Me siento triste y necesito que venga tu palabra a endulzar mi vida, a darle sentido a mi vida. ¿Qué imagen necesitas de la palabra de Dios, hermano? ¿Qué imagen necesitas ahí donde tú estás? Quizás necesitas la espada de la palabra para que con valentía luches por ese vicio. Luches contra el alcoholismo, el chisme. ¿Qué necesitas de la palabra de Dios, hermano? Ahí donde tú estás. ¿Con qué imagen te identificas? ¿Cómo quieres que la palabra venga a tu vida? Probablemente, como decía mi hermano, Señor, ven a quebrantarme. Ven a quebrantarme, Señor. Ven a quebrantar mi vida. Ven a quebrantar mi corazón. Ven a quebrantar todo mi ser en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, mi hermano y mi hermana, dile al Señor, quebrántame, Señor. Quebrántame, amado Padre. Quebrántame, Señor. Límpiame, Señor. Como espada de doble filo penetra mi corazón, penetra mi mente, penetra mi espíritu. Cámbiame, Señor. Algunos hermanos que se sienten que les falta el alimento, se sienten vacíos, solos. Dile, Señor, yo quiero ese alimento que es tu palabra. Yo quiero alimentarme de la santa y bendita palabra, Señor. Yo quiero recibir hoy tu palabra, porque esos discípulos soy yo, Señor, que camino triste, desilusionado, amargado. O probablemente, hermano y hermana, estás caminando por un túnel oscuro y necesitas la luz de la palabra de Dios. Necesitas la lámpara para que ilumine cada paso. Probablemente estás a punto de tomar una decisión y no sabes cómo tomarla, y necesitas una luz, un consejo. Y la palabra de Dios viene a ayudarte, viene a guiar tu vida, viene a guiar tu corazón, hermano. Ahí donde tú estás, tomando la palabra, dile, Señor, te necesito. Dile, Señor, necesito de tu palabra. Que vengas como espada de doble filo, que vengas como lámpara, que vengas, Señor, con ese fuego que queme, que vengas a destruir todo orgullo, vanidad, que vengas a destruir toda idea machista, que vengas a destruir todo vicio. Quebrántame, Señor. Dile conmigo, Señor Jesús, con tu palabra quebrántame, Señor. Con tu palabra, Señor, quebrántame y lléname de tu Espíritu Santo. Quebrántame, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Quebrántanos, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús pedimos por cada familia conectada. Pedimos al Señor que venga la palabra a su vida, les restaure, les sane, les libere. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, como ese fuego de lo alto. Ven, Espíritu Santo, y toca la vida de cada uno de mis hermanos conectados. Ahí donde estás, hermano, invoca al Espíritu Santo.
tomando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Gloria a Giria, la Marajara Santa, la Marají. Daria Giria, la Marajara Santa, la Jarasí. Ven, ven, ven. Ven, Espíritu Santo, aleluya, 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 aleluya. El Señor está tocando tu corazón, hermana, hermano. Está sintiendo arder tu corazón. ¿Quién dice amén? Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Oh, la Marajara Santa, la Marajara Laria Giria, la Marajara la Santa, la Jarasí. Laria Giria, la Marajara Santa, la Jarasí, la Marajara Gloria Giria, la Marajara Santa, la Jarasí, la Jarasí. Gloria Giria, la Marajara Santa, la Jarasí. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Toca a tu pueblo. Toca a mis hermanos. Toca a cada persona que estará escuchando este tema. En el nombre de Jesús. Ven, 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 ven. Ahí donde estás, hermano, no sueltes tu palabra. Levanta tu mano y dile, ven. Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Desciende, desciende. Gloria, 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 gloria. Dile conmigo, Espíritu, Espíritu. Oh, derrama, Señor, derrama tu Espíritu sobre tu pueblo, sobre cada hermano que ha reconocido que necesita la palabra. Ven, Espíritu. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, fluye, fluye, fluye. Y sopla, sopla, Señor. Tu Espíritu Santo. Derrama, derrama, derrama el poder del Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Gloria, giria la manajara santa, la manajara sí. Ven, ven. Siente el fuego del Espíritu, hermano. Invócalo ahí donde estás, ahí donde vas, en tu casa, donde estés caminando, en tu carro. Ven a dirigir nuestra vida, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, con el poder de tu palabra, con tu palabra que todo lo puede, Señor, con tu palabra que todo lo sana, que todo lo restaura, Señor. Ven y muéstrate a nosotros con esas imágenes. Ven, Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús, ven, 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 Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Haz morada en cada corazón. Quebranta cada corazón. Derrámate en cada corazón. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ahí donde estás en tu casa, ora por tu familia. Ora por aquel esposo, por aquella esposa que no ha abierto el corazón a la palabra. Dile, Señor, penetra el corazón de mi esposa, de mi esposo, con tu espada de doble filo, con tu espada sobrenatural, con la espada de tu palabra, Señor. Penetra hasta lo más profundo.
del corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, de tus padres, de tu familia, en el nombre de Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias. Ahí donde estás, hermano, dile gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo, y gracias por presentarnos tu palabra, Señor, que es espada, lámpara, fuego, miel, alimento, semillas, Señor, martillo, que golpea la peña y que cambia nuestra vida. Bendito y alabado seas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde estás, hermano, en tu casa, te agradezco de todo corazón que te conectes. Le doy gracias a Dios que cada martes me acompañan, hermanos, y están al pendiente de los temas. Le agradezco de todo corazón al Señor. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que fielmente se conectan, que comparten los temas. Les invito, hermanos y hermanas, a compartir los temas. Si son de bendición, compártelo. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, por conectarse. Gracias por estar aquí conmigo. Pero sobre todo, hermanos, gracias por escuchar la palabra de Dios, por abrirle el corazón a la palabra de Dios. Te invito, como cada martes, a compartir los temas. Y también te espero el próximo martes, con el favor de Dios, con la bendición de Dios. Te espero el próximo martes para seguir compartiendo el bendito mensaje. Les saludo a cada uno de ustedes con mucho respeto y cariño. A los que estuvieron conectados, la hermana Dalia, bendiciones, gracias por conectarse. La hermana Berta, bendiciones. La hermana Angélica, hermana Mayela, bendiciones. La hermana Irma y hermano Félix, bendiciones, mis hermanos. También a Marisela Gómez, bendiciones, hermana, gracias también por conectarse. A todos los que se estuvieron conectando, hermanos, no quiero tardarme mucho ya, pero bendiciones. A comadre Lulú, a mi hermana, José Hernández. Gracias, hermanos, gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Les invito pues a compartir el video y nos veremos con el favor de Dios el próximo martes. Y recuerden de estar, si apuntaron las citas, estar teniendo contacto con la palabra de Dios. Que no se quede en cada martes, sino que durante la semana tengamos ese contacto con la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, pasen muy buenas noches y seguimos orando unos por otros. Amén. Bendiciones, hermanos, y Dios les bendiga. Amén.